Buena jornada, espero que estén bien. En la clase de hoy, de tercera de pares geniales, vamos a ver trigémino. Bien, es uno de los pares más trascendentales, porque son todos importantes. El trigémino, habíamos visto su origen real, su origen aparente, y como tronco, el trigémino va a llegar desde la protuberancia hasta la cara antero-superior del peñasco. En esta cara antero-superior del peñasco, como es un par preferentemente aferente sensitivo, toda primer neurona va a ser un ganglio. En esta cara antero-superior del peñasco se encuentra el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser se ubica en un espacio formado por un piso de la cara antero-superior del peñasco y un techo de duramadre. Ese espacio se denomina cavum de Meckel. Cavum significa cavidad. Es una cavidad formada por hueso del peñasco y duramadre formando el techo. El cavum de Meckel, entonces, sería de alguna forma la primera neurona de los sistemas aferentes sensitivos de la cara. Del ganglio de Gasser van a partir tres ramas terminales, de las cuales dos son exclusivamente sensitivas: el nervio oftálmico de Willis, el nervio maxilar y el nervio mandibular, que es una rama mixta, tanto sensitiva como motora. Por supuesto que esta rama tiene dos troncos: un tronco sensitivo que sale del ganglio de Gasser y una pequeña ramita motora que viene del núcleo masticador del trigémino, que pasa por debajo del nervio mandibular y por debajo del ganglio de Gasser. Entonces ahí estamos viendo el ganglio dentro de la cara del peñasco, ganglio de Gasser, el cavum de Meckel. El nervio oftálmico y el nervio maxilar, en el primer trayecto adentro del cráneo, ambos van a dar una ramita denominada nervio meningio. El nervio meningio es el que va a dar inervación termoalgésica a la dura madre. La cefalea, o dolor de cabeza, se da por irritación de la dura madre y contacto con estas ramas termoalgésicas. El nervio oftálmico es el que encontrábamos formando parte del techo del seno cavernoso por debajo del cuarto par. El nervio oftálmico, antes de salir del seno cavernoso, se divide en sus tres ramas terminales: nervio frontal, nervio lagrimal, nervio nasal, tres ramas exclusivamente sensitivas. Estas tres ramas terminales del nervio oftálmico, nasal, la rama lagrimal y la rama frontal, van a pasar por la hendidura efenoidal. El nervio nasal pasa por la hendidura efenoidal por dentro del anillo de Sim. El nervio frontal y el nervio lagrimal pasan por fuera del anillo de Sim en la cola de la hendidura efenoidal. El nervio frontal se pega al techo de la cavidad orbitaria por arriba del elevador del párpado superior y sale por el agujero o escotadura supraorbitaria, distribuyéndose en forma sensitiva por la piel de la región frontal. El nervio lagrimal es un nervio exclusivamente sensitivo que transcurre por el ángulo supraexterno de la órbita hasta llegar al ángulo supraexterno de la órbita, donde va a dar inervación sensitiva a la región lagrimal. Principalmente inerva de forma sensitiva a la piel del párpado superior. Ahora, el nervio lagrimal recibe una rama anastomótica orbitaria que viene del nervio infraorbitario, que trae fibras del núcleo lácrimo muconasal, aquí lo vemos en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, y gracias a esta rama anastomótica, el nervio lagrimal lleva fibras parasimpáticas para la secreción de la glándula lacrimal. Pero como el nervio lagrimal es exclusivamente sensitivo para el párpado superior. El nervio nasal es un nervio que va a traer fibras sensitivas y va a dar, pegándose a la pared interna de la cavidad orbitaria, va a dar los nervios etmoidales, anterior y posterior, que dan inervación sensitiva a las fosas nasales. Luego sale por el ángulo interno de la órbita y van a ramas que se distribuyen de forma sensitiva por piel de la región interciliar, piel del dorso y la punta de la nariz, y va a dar inervación sensitiva a las vías lagrimales y a la córnea, dando inervación exclusivamente termoalgésica. Vemos aquí como el nervio nasal va a llevar fibras postganglionares del ganglio ciliar, ingresando dentro de la esclerótica y dando inervación al cuerpo ciliar y al iris. Inervación de tipo vegetativa parasimpática del núcleo fotomotor postganglionares. Este es el nervio oftálmico con sus tres ramas terminales. Ahí vemos entonces la del nervio oftálmico, dando el nervio lagrimal, el nervio frontal y el nervio nasal. Aquí vemos como el nervio nasal
da las ramas etmoidales anterior y posterior para fosas nasales, el nervio nasal dando las ramas llamadas ciliares posteriores o ciliares cortas posteriores, y el nervio lagrimal dando fibras para la región lagrimal. Vamos al nervio maxilar. El nervio maxilar es una rama que se introduce dentro del conducto redondo mayor y cuando sale se introduce en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, donde se encuentra con el ganglio efenopalatino. De esta forma, el nervio maxilar se divide en dos ramas. Una es el nervio infraorbitario y otra es el nervio efenopalatino, que es la rama terminal. El nervio infraorbitario primero lo encontramos en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, luego ingresa a la órbita por la hendidura efenomaxilar, se introduce en el canal infraorbitario, luego en el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. En el canal infraorbitario va a dar los nervios dentarios posteriores, que se introducen por la tuberosidad del maxilar y van a dar inervación exclusivamente termoalgésica a las raíces dentarias, por eso que los dientes solo tienen inervación termoalgésica, pero también dan inervación sensitiva a la encía y a la mucosa de la cara interna de la región yugal. A veces da el nervio dentario medio, no siempre, pero a veces, fíjense cómo atraviesan el espesor de la pared del seno maxilar, y en el conducto infraorbitario, antes de ir por el agujero, da los nervios dentarios anteriores. Entonces, el nervio dentario posterior ingresa en el trasfondo del pterigomaxilar. El nervio dentario medio, cuando existe, en el canal infraorbitario. Y el dentario anterior en el conducto infraorbitario, en el plexo dentario para las raíces dentarias y para la encía. Cuando el infraorbitario sale por el agujero infraorbitario se divide en ramas terminales, superiores o ascendentes, descendentes, mediales y laterales. Las ramas ascendentes inervan la piel del párpado inferior, la rama medial inerva la piel de la pirámide nasal y la base de la nariz, y la rama inferior de inervación sensitiva a el labio superior y a la región geniana que está por arriba de la comisura labial. Este es el nervio infraorbitario. ¿Bien? Perfecto, ahí lo vemos entonces. La segunda rama es el nervio efenopalatino. Esta rama es una rama sensitiva y vegetativa, llevando fibras postganglionares del núcleo lácrimo-muco-nasal del sistema parasimpático lácrimo-muco-nasal. El nervio efenopalatino ingresa a la cavidad nasal a través del agujero efenopalatino, dando ramas nasales que van a inervar la mucosa nasal, dando inervación secretoria para las glándulas caliciformes y produciendo la vasodilatación de las fosas nasales. Acá se está recibiendo la rama preganglionar del nervio ovidiano, que es la mezcla de los nervios petrosos del facial y las ramas glosofaringio, exopericarotidio simpáticas, y los nervios palatinos posteriores, que se distribuyen por la mucosa del paladar duro y la mucosa del paladar blando, dando inervación secretoria. Como nervio efenopalatino, como ramas palatinas posteriores, se introducen por los conductos palatinos posteriores, dados por la apófisis horizontal del palatino y la apófisis pterigoides del efenoides. Aquí tenemos entonces el nervio maxilar. El nervio llamado nervio mandibular es la única rama mixta, tanto sensitiva como motora, sale del cráneo por el agujero oval junto con la arteria meningia menor, y cuando sale del agujero oval se introduce en un espacio denominado espacio interpterigoideo. Allí va a dar sus dos ramas terminales, denominadas tronco terminal anterior, tronco terminal posterior. El tronco terminal anterior es una rama exclusivamente motora, da inervación a los músculos temporal, al músculo pterigoideo externo, al pterigoideo interno y al macetero. Y aquí vemos ramitas que se distribuyen por el músculo buccinador. El tronco terminal anterior es una rama exclusivamente motora. El tronco terminal posterior va a dar dos ramas colaterales muy importantes. Una que es el nervio aurículo temporal. El aurículo temporal es un nervio que va a dar inervación propioceptiva a la articulación temporomandibular, da inervación sensitiva a la piel del trago, del pabellón auricular, inervación sensitiva a la región temporal y da inervación secretoria parasimpática del núcleo salival inferior a la glándula parótida.
muy importante, el nervio aurículo-temporal. La otra rama colateral es el nervio, aquí lo vemos, del músculo del estribo. Perdón, del músculo del martillo, del estribo del facial, perdón. Acá está esta ramita, salido del tronco terminal posterior, se introduce dentro del oído medio, dentro del conducto del músculo del martillo e inerva al músculo del martillo. Son las dos ramas colaterales del tronco terminal posterior. Las ramas terminales del tronco terminal posterior van a ser el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Como nervio lingual, se introduce en la base, en la cana inferior o en el piso de la boca y da inervación sensitiva, como nervio lingual, inervación sensitiva a la lengua por delante de la B lingual. Inervación de tipo táctil discriminativa, termoalgésica y propioceptiva. Pero el nervio lingual, que es sensitivo, se le adhieren ramas del facial, esta rama llamada cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una rama vegetativa del facial que trae fibras del núcleo salival superior. El cuerda del tímpano sale por caja del tímpano, se adosa al nervio lingual y como nervio lingual adosado al cuerda del tímpano da inervación secretoria de la glándula submaxilar, secretoria de la glándula sublingual y además lleva las fibras del gusto por delante de la B lingual. Eso hace el nervio lingual. El nervio dentario inferior da una ramita antes de introducirse al conducto dentario que se llama nervio del miloioideo y el vientre anterior del digástrico, inervando los músculos masticadores que abren la cavidad bucal. Dos de los tres músculos. Inerva entonces el vientre anterior del digástrico y al músculo miloioideo del piso de la boca. Después, el nervio dentario se introduce en el conducto dentario inferior, atraviesa el conducto dentario, acá lo vamos a ver, dando inervación sensitiva a todas las raíces de los dientes inferiores y a la mucosa de la encía de la mandíbula. Sale como nervio mentoniano, dando inervación sensitiva a la piel del labio inferior y por debajo de la comisura labial en la región geniana. Vemos la distribución sensitiva de las tres ramas. En verde, del nervio oftálmico, nervio frontal, piel de la región frontal hasta el vértex, nervio lagrimal, piel del párpado superior, nervio nasal, dorso, punta de nariz. El maxilar, pintado en azul, a través del nervio infraorbitario, piel del lóbulo y base de nariz, piel del labio superior, piel de la región geniana superior por arriba de la comisura labial. Y el nervio mandibular a través del aurículo temporal, región temporal, piel del trago y región masticadora alta. Y como nervio maceterino, perdón, como nervio mentoniano, piel del labio inferior, piel de la región mentoniana y geniana inferior. Esa es la distribución sensitiva y motora del trigémino. Nos vemos la próxima clase.